Al despertar, una extraña sensación entre cansancio y confusión nos invade. El brillo de nuestro astro rey, que con sus rayos nos permite diferenciar el color y la forma de las cosas, nos alerta de nuestra existencia un día más. Lentamente nuestro cuerpo se va adaptando al medio ambiente. Reaccionamos ante los estímulos visuales, auditivos y kinestésicos que nos ayudan a interpretar nuestra realidad inmediata. ¿Falsa o verdadera? Es cuestionable, pero nuestra. Estamos listos para iniciar nuestras actividades del día. ¿Por qué? ¿Qué impulsa nuestra conducta? ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Cómo es posible que seamos conscientes de nuestra existencia y qué nos hace valorarla o menospreciarla? ¿Qué es lo que hace que odiemos unas cosas y amemos otras? Es probable que la respuesta inmediata sea el autoconcepto o la personalidad. Esas inclinaciones que nos hacen ser diferentes unos de otros y nos permiten tener una esencia individual y única, que nos hace disfrutar lo que tenemos y anhelar lo que no. Día a día somos testigos de lo habitual que se vuelve la vida. Nos sentimos inamovibles y tenemos una enraizada fe de que somos quienes somos. Redundante, ¿no? Contrario a lo que la mayoría de la población pudiese pensar, estas cuestiones fueron planteadas siglos atrás por las civilizaciones que nos precedieron. Observaban las supuestas y claras diferencias entre nuestros parientes del reino animal y se sorprendían de lo que el humano era. Y pese a que era común que representaran a sus dioses con forma de animales, dejaban al humano como una piedra angular del universo. Es decir, todo lo que fue y todo lo que era fue creado por los dioses para nosotros, y en viceversa, nosotros debíamos pagar el regalo. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos hacía diferente a los animales? Ante tal cuestión se planteó la existencia de una entidad inmaterial, que era parte y causa de nuestra humanidad. Nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros temores y dolores se encontraban ahí, y estarían ahí eternamente. Esta idea, sin duda tranquilizadora y sencilla, se mantiene vigente hasta el día de hoy, como una enraizada e incuestionable verdad. Sin embargo, incluso en la antigüedad se dieron pequeños y tímidos intentos por explicar de manera más detallada el concepto del alma. Uno de los enormes avances para descubrir de dónde venía la esencia humana fue intentar encontrar su depósito, es decir, en qué parte del cuerpo se alojaba temporalmente hasta el deceso. Los egipcios, por ejemplo, durante su proceso de momificación separaban los órganos sencillos de los importantes y se preservaban los que se consideraban relevantes para el más allá. El corazón, el hígado, el vaso y otros órganos eran removidos con extremo cuidado y depositado en unas urnas. El cerebro, curiosamente, era desechado como un objeto inservible. Paradójicamente, el registro de observación más antiguo que se tiene de una relación conducta-cerebro proviene del papiro quirúrgico Edwin Smith, que intentaba describir una lesión craneoencefálica. Dado a la tecnología actual, sabemos que esas instrucciones eran incorrectas, aunque no se les culpa de nada, pues su método para la investigación médica era bastante limitado. Por otra parte, los griegos tenían opiniones divididas. Por un lado, Platón creía que por ser la cabeza la parte más cercana al cielo, en consecuencia contenía el órgano divino. Curiosamente, Aristóteles, una de las mentes más brillantes de su época, propuso al corazón como un órgano receptor del alma, por ser una estructura activa y central, por tanto, ideal para el alma, y terminó por condenar al cerebro como un simple órgano que enfría la sangre y nada más. Fue Hipócrates quien se aferró a la hipótesis del cerebro como un órgano involucrado con las alegrías, las delicias, las risas, las tristezas, los delirios, entre otras conductas que hoy por hoy sabemos que regulan nuestro querido cerebro. Se basó en sus observaciones de personas que habían sufrido traumatismo craneal y que presentaban parálisis, convulsiones y deterioros del habla. Pese a que estas afirmaciones pudieron conducir al mundo científico a la especialización del estudio de las funciones cerebrales, se tuvo que esperar más de 2000 años para que la relación cerebro-conducta fuese retomada y conceptualizada empíricamente por Paul Broca en 1865. Pero no podemos culpar a nuestros antepasados por abandonar la idea, pues incluso el día de hoy resulta difícil para muchas personas pensar que sus deseos, anhelos y miedos son producidos por un efecto electroquímico en una parte tan mundana como el cerebro. A diferencia de nosotros, ellos luchaban con marcadas limitaciones, por ejemplo, contra el concepto de inmortalidad y trascendencia del hombre por encima de las leyes del universo. No contaban con una metodología multidisciplinaria y mucho menos con técnicas de observación funcional que permitieran ver el desarrollo anatómico del ser humano, además de no contar con la genética y la biología. ¿Cómo podríamos exigir que vieran más allá de la limitada comprensión de la realidad que existía en épocas pasadas? No cabe duda de la vital importancia del cerebro, no solo para nuestra especie, sino para la mayor parte de los seres vivos que habitamos, el que hasta ahora es el único planeta que alberga la vida. ¿Cómo surgió este maravilloso órgano que nos permite ser tan diversos? Todo empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años, y aunque no es seguro cuál de todos los modelos de surgimiento abiogenético de la vida dio comienzo con el primer ente autorreplicante,
Suele coincidirse en que algunas cadenas de aminoácidos, cuyo proceso es algo espontáneo que se puede observar hoy en día, se unieron con vesículas lipídicas y se ramificaron con otras cadenas parecidas para después, por acción mecánica, romperse y dar lugar a otros núcleos de crecimiento. Entre esos núcleos, aquellos que tuvieran la capacidad de incorporar más información robaban recursos a los que no, dando lugar a la primera carrera por la supervivencia. Desde el inicio de la evolución, la información fue importante para determinar quién tendría la delantera adaptativa, por lo que la especialización o complejidad aumentó exponencialmente. Las especies competitivas debían estar actualizadas y adentrarse a mundos desconocidos para sobrevivir. Tener receptores de nueva información era crucial para la vida, por lo que lenta y tímidamente se fue formulando lo que hasta hoy en día es una parte anatómica fundamental y base para el posterior desarrollo de la inteligencia, el sistema nervioso, el cual está compuesto del cerebro y la médula espinal. Las evidencias más antiguas que tenemos de la aparición de este maravilloso regalo de la naturaleza se remonta a 500 millones de años. Un primitivo cerebro perteneciente a un pez sin mandíbulas, uno de los primeros vertebrados, con un patrón de construcción que sería modelo a lo largo de toda la historia. Como cualquier cuento lógico, empecemos por el principio. Esta estructura larga y cónica es la médula espinal. Su función principal es distribuir las fibras motoras a las glándulas y músculos. Recolecta información somatosensorial que se transmitirá al cerebro, es decir, es el puente de comunicaciones entre el cerebro y el resto del cuerpo. Un ligero daño a esta estructura suele ocasionar síndromes o dificultades motoras. Es por eso que cualquier amenaza externa se enfrentará a una de las mejores defensas del cuerpo humano, la columna vertebral. En la cúspide de esta estructura se encuentra la parte más antigua, el tallo cerebral, que incluye el diencéfalo, mesencéfalo y el cerebro posterior. Dirige todas las funciones biológicas básicas como la respiración, ritmo cardíaco y juega un papel más que importante en la función autómata del cuerpo humano. El cerebro evolucionó de adentro hacia afuera y el tallo cerebral fue el inicio del desarrollo progresivo por capas. 3 para ser exacto, de acuerdo a una brillante teoría proporcionada por Paul MacLean. La primera capa, llamada complejo R o cerebro de reptil, recubre el tallo cerebral y está compuesta por los ganglios basales y el sistema reticular. Esta primera capa se encarga de la preservación de la especie, cambios fisiológicos necesarios para la supervivencia, controla las necesidades básicas, las reacciones agresivas, el funcionamiento que acompaña el estrés y la ansiedad, conductas de apareamiento y también procesan las experiencias primarias de aceptación y rechazo. Es por eso que reaccionamos instintivamente ante un animal peligroso aunque no sepamos de él. Es la sede principal de las rutinas, los valores, la territorialidad, el condicionamiento, las inhibiciones, el espacio vital, las adicciones. En fin, la conducta animal está en gran medida controlada por el complejo R, por lo que es un sistema muy resistente al cambio. Después de todo, fue de gran ayuda durante millones de años. La segunda capa, la cual está por encima del complejo R en cuanto a posición, es el llamado sistema límbico o cerebro del mamífero. Conformado por los bulbos raquídeos, el tálamo, las amígdalas, el núcleo hipotalámico, el hipocampo, el área septal y la glándula pituitaria, el cerebro mamífero se encarga de controlar la vida emotiva. Esto incluye a los sentimientos, la regulación endocrina, el sexo, el dolor y por tanto el placer. Es decir, es el centro de mando de nuestras sensaciones, de aquello que nos gusta o nos disgusta, la parte visceral del humano y que muchos consideran una debilidad, la emoción. Esta, tan delicada y en ocasiones infravalorada parte humana, nos dio la capacidad de querer y amar a otros, que en mi opinión, y pese a que se sabe que es un cóctel electroquímico compuesto principalmente de dopamina y oxitocina, es una de las experiencias más enriquecedoras que podemos experimentar con nuestro corto periodo de vida. La tercera y última capa es la neocorteza. En ella ocurren los procesos intelectuales superiores, atención y resolución de problemas, análisis y síntesis de información, el uso del razonamiento lógico y el pensamiento crítico. Esta corteza es sin duda la gran diferencia existente entre nosotros y otras especies de nuestra familia, como el chimpancé, por lo que surge una duda importante a resolver. ¿Por qué nosotros desarrollamos un cerebro más grande y habilidoso que nuestros primos? Existen varios puntos cruciales en el desarrollo fisiológico del cerebro, sucesos que es posible que sin ellos nuestra conciencia fuese muy diferente o quizá inexistente. Los más representativos son el surgimiento de los canales de sodio y de los potenciales de acción que permitieron a las células comunicarse a distancia, lo que dio como resultado el desarrollo de animales grandes y complejos. La mielinización, innovadora en vertebrados, mejoró la velocidad de comunicación sin la necesidad de hacer un cerebro más grande. El cambio de homocianina a hemoglobina. La homocianina es una proteína basada en cobre que se encarga de transportar oxígeno a los tejidos. Sin embargo, solo puede llevar el 25% del oxígeno que la hemoglobina, basada en hierro.
El índice de encefalización, es decir, el tamaño del cerebro con respecto al peso del cuerpo que controla. La organización asimétrica que permitió doblar a los homínidos la capacidad de la corteza. La formación de la cresta neuronal, que es un grupo de células presentes solo en vertebrados. La duplicación del gen de la proteína en los fotorreceptores, que produjo un fotorreceptor sensible a niveles bajos de iluminación. Este fue el origen de los bastones que nos permiten ver en la oscuridad. La dirección frontal de los ojos, que proporciona una máxima calidad para la parte central del campo visual, nos permitió la caza más eficiente de presas y por tanto un mayor alimento. La obligación de encontrar una homeostasis térmica, es decir, encontrar una cantidad de comida mayor comparándonos con los reptiles. La conducta parental, que es el obtener alimento y el calor de una fuente externa, en nuestro caso, la madre y sus glándulas mamarias. El desarrollo de herramientas y fuego que nos permitieron cazar y comer la carne de forma más blanda y en mayor cantidad. Esto tuvo un efecto enorme en el crecimiento del índice de encefalización. El surgimiento del lenguaje, el cual aún hoy en día es crucial para la transmisión de conocimientos y por tanto el desarrollo de la inteligencia misma. Todas estas y más variables forman parte esencial del origen de nuestra humanidad. En estos momentos, la evolución sigue su marcha. ¿Qué otra sorpresa nos dará en el futuro? La teoría evolutiva del cerebro triuno tuvo poca aceptación en un principio, pues aparentaba una fuerte separación entre las partes del cerebro. Señalaba la lucha entre el complejo R, el sistema límbico y el neocórtex, pero nada más alejado de la realidad. Esta teoría completó a la dominación cerebral. Todas esas diferencias terminaron con la aparición de la teoría del cerebro total, que surgió de estudios sobre la dominación cerebral y la teoría del cerebro triuno, apoyándose en tecnologías nuevas como el electroencefalograma y la retroalimentación biológica o biofeedback. Este modelo resulta integrativo, pues explica una función total del cerebro, es decir, se necesita un cerebro entero para funcionar correctamente, y por tanto sus funciones están interconectadas. Un ejemplo de esto es el uso de varias regiones del cerebro para procesar cierta información como la creatividad y el aprendizaje. Y todo esto es la punta del iceberg. El cerebro es un órgano gigantescamente pequeño. Tiene secciones y funciones que serían imposibles de colocar en un solo video sin empalagar al oyente. Día con día la información aumenta, pues el estudio del cerebro humano continúa hasta estas fechas, y su crecimiento nos acerca a la cúspide de la trascendencia, a contestarnos preguntas sobre nosotros mismos. Es enigmático y complicado como cualquier acertijo, pero a su vez es una experiencia intensa. Es el entendimiento más profundo del ser, lo que nuestros antepasados con tanto empeño defendieron, el alma, pero no como un ente inmaterial e inalcanzable, sino como una parte de la naturaleza cambiante y en desarrollo, tan interconectado con otras especies que nos acerca un poco más a comer el fruto del árbol de la vida, de olvidarnos de nuestra posición ególatra, de ser dueños de un planeta supuestamente asignado solo para nosotros y entender de una vez por todas que todos los seres vivos estamos conectados.